les voy a dar la corona de la vida, y eso es lo más importante. El que tiene oídos para oír, que oiga. El Espíritu dice a las iglesias. Allí está hablando en plural, no porque hayan muchas iglesias, es una sola iglesia universal, pero es un cuerpo que está repartido para que podamos todos funcionar. Recuerden que esas 7 iglesias que estamos viendo representan a toda la iglesia de Jesucristo y representa a cada uno de los creyentes. Al principio yo les dije que nos íbamos a identificar conforme íbamos a ir estudiando cada una de estas congregaciones, nos íbamos a identificar con algunas de ellas, a veces con todas o con una en especial. Dice, el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte, la muerte espiritual, porque no le tenemos miedo a la muerte del cuerpo, hay que tenerle miedo a la muerte del espíritu, porque el espíritu no muere, es eterno, pero que llega a ser destruido. Al final, los malos van a ser destruidos, su espíritu, y eso es lo peor que yo creo que le puede suceder a nuestro ser interior, ¿verdad? Apocalipsis trata de una boda. Recuerden que son buenas noticias. La gente se asusta porque ve Apocalipsis y piensa que es el fin del mundo, que es el fin de las cosas. Y no es el fin, es el comienzo. Y cada vez que pienso en eso me doy aliento a mí misma que cuando hay un final es porque va a haber un comienzo. Algo mucho mejor. Y es lo que estamos por ver. Se trata de una boda y este capítulo, en el primer capítulo, vimos al novio, se nos presentó el Señor. En el capítulo 2 estamos viendo a la novia, que es la iglesia, por eso habla de 7 iglesias, para irnos nosotros preparando. Ahora hay algo muy importante, quiero solamente recordarles, en Mateo 22, del 1 al 10, usted en su casa lo va a leer, es la historia de un hombre que planeó la boda de su hijo y mandó invitaciones. Y resulta que todo el mundo le comenzó a decir, no puedo llegar, y puras excusas. Y entonces él dijo, ¿qué voy a hacer? Tengo toda esta comida, tengo todas estas cosas preparadas. Y la gente no llega. Y a veces así es en la iglesia, cuando uno invita y vengan y nadie viene y uno sale y quiere meter a todo el mundo para que disfruten de lo que el Señor da, porque todo tiene un momento, un tiempo, una circunstancia y hay que aprovecharla. Y entonces dice que él invitó a todos los de afuera y todos vinieron, le dijeron una boda, se alistaron y vinieron, pero dentro de los invitados había uno que no iba vestido apropiadamente para una boda. Ahora usted podría decir, pero es que les acabamos de avisar, no le dio tiempo de alistarse. Y no es una excusa. Si alguien quiere asistir a un evento especial, se va a vestir como tal. Y esta boda del Cordero, no importa cuán rapidito se le invite a una persona, en el sentido de que el Señor quizá va a conocer a esa persona minutos antes o días antes de la segunda venida del Señor, lo va a conocer a Él y va a tener ese tiempo suficiente para poder ponerse a cuentas con el Señor. Las vestiduras reflejan cómo estamos nosotros interiormente con nuestro Dios. Tenemos que todos los días decir, Señor, ¿cómo están mis vestiduras? ¿Tendré que lavarlas? ¿Quién se pone ropa seguido? Pues solo los españoles, una semana entera. Yo no sé ni sudan ni nada, pero es una costumbre. Pero en nuestros países, ¿quién usa una misma camisa una semana entera? Porque ya llega y hiede. Pues nosotros, ¿cómo no vamos a cambiar nuestras vestiduras diariamente? Presentándonos al Padre. Por eso cuando estamos en la oración, la hora que sea, siempre venimos presentándonos delante de Él, que Él nos limpie, que nos quite las cargas, que nos quite los pecados, que nos perdone, confesar delante de Él todo lo que traemos para limpiar nuestras vestiduras. Cuando suceden cosas que alguien hace en contra nuestra, tenemos que aprender, y yo lo estoy aprendiendo, a no sentir ese coraje que estoy sintiendo, a no sentir esa frustración que sí estoy sintiendo, pero decirle, Señor, lo estoy sintiendo, pero me quiero liberar de eso.
porque sé que eso no le hace bien a mi hombre interior. Estoy ensuciando mis vestiduras internas. Y entonces, ¿qué hicieron con él? Lo sacaron. Y qué feo que llegue la gran cena del Señor, la gran reunión del Señor, y que ahí más de uno piensa, yo soy cristiano, ¿por qué no me dejaron entrar? Si yo soy salvo, si no es por obras. Pero es que es importante, porque hay gente que piensa que es cristiana y en realidad no lo es. Cristiano no es solamente hacer una oración y decir, Señor, yo creo en ti. No, dice que la fe sin las obras es una fe muerta. O sea que estamos muertos espiritualmente si no mostramos esa fe que tenemos en el Señor Jesucristo. Apocalipsis 19, que es más adelante, habla de esto, dice, gocémonos, alegrémonos, démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero. Su esposa se ha preparado, Él espera que nosotros, su iglesia, nos preparemos, no importa qué congregación la gente vaya. El día que se den cuenta que somos una sola iglesia, una sola eclesía, tienen que preparar, dice, se ha preparado su esposa y a ella se le ha concedido que se vista como de lino fino. Es algo que se nos ha concedido. Qué lindo, Señor, mi ser interior se me ha concedido limpiarme. Tengo oportunidad mientras haya vida, mientras hay vida y esperanza de poder limpiarme, de poder reconocer que cometo pecado, que cometo transgresiones en contra de ti, pero tú eres capaz de perdonarnos, Señor. Dice que se nos ha concedido vestirnos de lino fino, limpio, resplandeciente, porque el lino fino son, ¿qué? Las acciones justas de los santos. Ve que la Biblia se interpreta ella solita. Cada vez que usted lea lino fino, las vestiduras de una princesa, son las obras nuestras, pero no son nuestras. Dice que Él preparó obras para que nosotros anduviéramos en ellas. Entonces Él prepara el camino, pero uno tiene que ser obediente para cumplir lo que Él tiene para nosotros. Porque hay una gran diferencia entre lo que es la cizaña y el trigo. Mire cómo se parecen. Al principio se confunden. Si están sembrados en un mismo lugar, usted por arrancar la cizaña puede arrancar el trigo. Entonces hay que pedirle al Señor, Señor, danos misericordia, danos sabiduría de ver, porque a veces puede confundirse la cizaña con el trigo. Y si tiene amarrado el trigo se puede confundir con la cizaña, pero no es cizaña. Y entonces por jalar lo malo nos traemos también a lo bueno. Por eso, ¿quién es el segador? No es el hombre. Dice que es el Señor. El Señor del campo es el que se encarga de separar el trigo y la cizaña. En la iglesia de Cristo hay cabras y hay ovejas. Y a simple vista, los que no son muy conocedores piensan que son iguales, que los dos son familia, y no, tienen gustos diferentes, comen distinto, su comportamiento es totalmente diferente. La cabra tiene patitas largas, la oveja tiene patitas cortas y Dios lo hizo con un propósito para que no ande salte y salte, porque la ovejita por naturaleza es bien curiosa y ella quiere subirse a los árboles y todo, y Dios la hizo con patitas cortitas para no andar vineando por ahí, por todo, vineando decimos en Costa Rica, para no andar chismeando y andar viendo cosas que no le corresponden, porque se cae y se le quiebra la patica. Las cabritas no, las cabritas andan, nada las detiene, ellas no tienen un comportamiento dirigido por naturaleza. El sábado estaba hablando al grupo de mujeres allá en México y el Señor me dio un mensaje con respecto a una mujer que el nombre de ella significa cabra salvaje. Es Jael, es una mujer que casi nunca se predica de ella. En un momento a las mujeres les voy a predicar de ella. Pero quiere decir cabra salvaje. Qué feo que seamos cabras salvajes y que queramos hacer lo que queramos. Ya es hora de que nos ubiquemos y digamos, Señor, nosotros tenemos un pastor. Las cabras no. Las ovejas tenemos un pastor. Eres tú. Ayúdanos a identificarnos con las ovejas. Esos son espinos. Usted los ve ahí, ¿verdad? ¿Sabe qué es eso que está entre espinitos? Son semillas.
Y eso nos recuerda la parábola de las semillas y el sembrador, que dice que el sembrador fue a sembrar y que hubo una parte de la semilla que cayó entre piedras, hubo otra parte de la semilla que cayó en espinos y otra cayó en una buena tierra. Entonces, cuando la palabra de Dios es atrapada en las espinas de nuestro corazón, en la falta de perdón, en todas las situaciones que la vida nos pueda presentar, ahoga la palabra, ahoga la semilla y no crece. Y si crece es muy bajito y el sol la elimina. Entonces tenemos que tener cuidado que cuando se da la palabra del Señor no seamos solo oidores, sino que seamos hacedores de esa palabra. Cada porción de la Escritura tiene algo importante para que nosotros podamos cambiar nuestro temperamento, cambiar nuestra manera de conducirnos y no la ahoguemos. No seamos como los espinos, no ahoguemos la palabra del Señor. Porque hay unos que dicen, ay, pero yo creo en Dios y ahí van todos. Sí, pero una cosa es creer en Dios y otra cosa es obedecer a Dios. Un gran grupo, yo creo en Dios, pero no todos le obedecen. Dios anda buscando obediencia y esa es la diferencia que lleva a la salvación. Por eso todos los días limpiemos nuestras vestiduras, a cada momento, en cada instante, antes de acostarse. Mire, para morirse solamente hay que estar vivo. Uno nunca, y la edad no importa. Uno puede quedar ahí petateado de la noche a la mañana y uno tiene que estar preparado en todo momento. Y no es por miedo, porque seguimos a Dios, no es por miedo, es porque le tenemos reverencia, porque lo amamos y queremos hacer lo que su palabra dice. Primera de Pedro 1:22 dice, se han purificado, ¿cómo? Por la obediencia a la verdad. ¿Cómo nos purificamos? Obedeciendo. La obediencia viene antes de la sujeción. Entonces yo no le puedo decir a alguien, sujétese, si esa persona nunca aprendió obediencia, no le enseñaron pequeñito en la casa obediencia, porque eso se aprende desde que estamos chiquitos. Entonces a nuestros hijos, nuestros nietos, enseñar a obedecer, no a hacer lo que nosotros queremos, no, a obedecer normas, a obedecer sobre todo lo que la palabra de Dios dice. Eso es muy importante. Entonces, escuchamos. Usted escucha una instrucción y si usted no la hace, no la obedece, se quedó la instrucción sin hacer y usted quedó como el desobediente. Entonces, escuche, obedezca, siga las instrucciones que le dan. Porque hay personas que escuchan, obedecen, pero no siguen la instrucción. Saque la basura y la pone en el frente. La persona obedeció, sacó la basura, pero la puso ahí atrás. Hay que seguir la instrucción que se le da. En la palabra de Dios tenemos que escuchar la palabra, obedecerla, pero seguir la instrucción. El Señor no te va a dar un mandato o una directriz sin decirte paso a paso cómo hacerlo, porque Él sabe que no sabemos, que estamos dispuestos a obedecer, pero enséñenme cómo. Hay que enseñar el camino. Usted no le puede decir a su hijo, tiéntame la cama y la tiene que dejar tal y como yo quiero, pero usted no le ha explicado cómo usted la quiere. ¿Me explico? Usted no puede decirle, vaya, límpiame el cuarto. Limpiar el cuarto es... El muchacho o la muchacha lo van a limpiar a su manera, pero si usted lo quiere que lo limpie a la suya, tiene que pararse ahí y decirle, mira, así es como yo lo quiero. Te voy a enseñar esta vez. Aquí va esto, aquí va lo otro, aquí va lo otro. Usted se para en la esquina y usted espera a ver, ok, no, así no te dije que así. Y va a tener que gastar cierto tiempo hasta que la persona haga lo que es un entrenamiento, es entrenar. Pero entonces si usted se enoja porque su hijo o su hija o quien sea que usted le dice que haga una instrucción no la hizo bien, póngase a pensar, ¿le comuniqué bien la instrucción? ¿Le di los pasos a seguir? Porque el Señor, por eso no tenemos excusa, porque Él nos da los pasos paso a paso a seguir. No tenemos excusa. Y por último, eso, seguir los pasos en la obediencia hace que lleguemos a la meta. Por eso el libro de Apocalipsis a cada rato dice, el que venciere. Al que venciere se le dará. Al que venciere se le dará la banderita, se le dará la corona, se le dará... Es un premio, es una maratón. Esto no es una carrera de velocidad, ya lo hemos dicho muchas veces. Es una carrera de obstáculos.
es quien pueda resistir a esos obstáculos y llegar a la meta. A partir del verso 12 vamos a hablar acerca de la iglesia de Pérgamo. Recuerden que todas estaban cerquita, ¿verdad? Una de la otra. Éfeso, Esmirna, Pérgamo es allá, la número 3 está allá arribita, todas dando siempre hacia, estas 3 primeras hacia el mar, y quien llevaba la palabra al ángel de cada iglesia, recuerden que cuando dice el ángel de la iglesia tal, es el líder, el que está a cargo de esa iglesia. Entonces, Pérgamos tiene 2 raíces, per y gamos. Y esto ya vamos a empezar a rascarle a la palabra de Dios bien delicioso. Yo sé que no lo pueden leer, pero en las primeras 4 letras, perg, y luego gamos. Ve que esa U parece una M. Esa es una M en griego, la O y la S, gamos. Esa primera palabra, piurgos, como purgar, purgos, ¿ok? Y la otra es gamos. Vamos a ver qué significa cada una. Purgos quiere decir torre o fortaleza, pero también quiere decir combina. Cuando usted hace una mezcla, le queda de mal algo porque usted mezcló. ¿Qué es lo que hacen? Lo purgan. ¿Se han oído esa palabra en español? ¿Ok? Bueno, de ahí viene, porque también es combinar, revolver, mezclar. Gamos quiere decir matrimonio. Si unimos las 2 palabras, ya vamos entendiendo lo que quiere decir Pérgamos. Una mezcla, una combinación, un matrimonio, una unión. Y eso es lo que va a explicarnos ahora la palabra, que a veces estamos nosotros mezclando las cosas del mundo con las cosas de Dios, altares del mundo, adoración de cosas del mundo con las cosas de Dios. Eso nos hace que nos enfermemos y pues va a tener el Señor que hacernos una purga, ¿ok? Y eso a veces es bastante doloroso porque duele el estómago y todo con tal de sacar lo que está allí mal. Vamos a ver varias actividades que se llevaban a cabo en la ciudad de Pérgamo y era muy famosa por estas actividades. Pérgamo fue el primer centro de salud. Ahí fue donde la farmacia casi que fue inventada, en Pérgamo. Hubo los que tenían sus dioses, porque cada lugar a nivel griego tienen un dios para cada cosa. Y el dios de la salud tenía ese símbolo en la mano. Vamos a ir aprendiendo varias cositas. Ese Dios, lo ve que tiene en la mano, esa vara con una serpiente. Ese es el Dios de la medicina, llamado Asclepio. Asclepio es para los romanos y Esculapio para los griegos, pero es el mismo. Es el mismo Dios, ahí se adoraba. Y había un médico muy, muy, muy famoso que se llamaba Galeno, y por eso es que a los médicos les dicen los galenos. Galeno no quiere decir médico, sino que es el nombre de este señor que fue el que descubrió un montón de cosas a nivel de la medicina. También era conocido Pérgamo por el papel pergamino. Papel pergamino es diferente de los papiros, ¿ok? Ellos fueron uno de los primeros en utilizar el papel pergamino. Pergamino porque proviene de Pérgamo, ¿ok? Y pergamino porque combinan, como purgos, quiere decir combinación, mezcla, gamos, matrimonio, una unión de mezclas, mezclaban cueros y cosas de animales para hacer ese pergamino. También era muy conocido Pérgamo por el gran altar de Zeus. ¿Se acuerda que en Éfeso también honraban a Zeus, pero el altar principal estaba en lo alto de la ciudad de Pérgamo? Esa partecita que usted ve ahí es lo original que encontraron unos arqueólogos alemanes en la ciudad de Pérgamo, hoy Bergama se llama, en Turquía. Comenzaron a excavar y encontraron el altar de Zeus. Lo quitaron todo y se lo llevaron para Berlín. Y ahora vamos a ir analizando ciertas cositas. También era conocido Pérgamo por la gran biblioteca que tenía. No era tan grande como la biblioteca de Alejandría, que era la más, que hasta el día de hoy
la más conocida, pero era muy, muy, muy importante por el tipo de contenido que tenía esa biblioteca. Lamentablemente, ambas bibliotecas fueron saqueadas, destruidas, se perdió mucho de lo que pudo haber servido el día de hoy a nivel de instrucción y en arqueología y todo eso, ¿verdad? Así estaba distribuida la ciudad de Pérgamos. Entrada al trono de Zeus. Y había una estructura, quiero que la miren muy bien esa estructura, porque cuando les vaya a mostrar ciertas fotografías usted va a identificar, wow, de ahí fue que sacaron la idea, de ahí fue que lo hicieron, y todo tiene un propósito, ¿verdad? Y un porqué. Toda esta estructura era el altar donde la gente llegaba, ofrecía sus sacrificios allí al dios Zeus. La Acrópolis, la ciudad en lo alto, lucía así, esas tomas de las cosas, de las ruinas que se han descubierto el día de hoy. Se llamaba Acrópolis, esa ciudad principal en lo alto. Apocalipsis 2:12 sigue diciendo, escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, escríbele al pastor encargado, al líder de la iglesia de Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos. Dice esto. ¿Quién es el que tiene esa espada aguda de 2 filos? Ya lo habíamos visto en el primer capítulo de Apocalipsis. ¿Quién es el que tiene la espada de 2 filos? Jesucristo es el que tiene la espada de 2 filos. ¿Y qué es la espada de 2 filos? Alguien que me busque Efesios 6:17. Y ya el hermano Vicente lo dijo, es la palabra, pero vamos a tener 2 testigos que nos lo corroboran. O sea, que el que tiene la palabra que sale de su boca. Efesios 6:17, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Alguien que busque Hebreos 4:12. Dice que esa espada, la palabra de Dios es la única. Puede dividir entre el espíritu, el alma y el cuerpo. Porque es que no se pueden dividir. Yo no le puedo decir a mi espíritu, usted está aquí, a mi alma, usted está aquí, a mi cuerpo está aquí. Sí, es un espíritu que tiene un alma y que vive en un cuerpo. Pero la palabra de Dios es la única que puede tajadear, cortar, dividir, separar. Era como lo que vimos al puro principio. Solamente el Señor puede separar el trigo de la cizaña porque se parecen mucho y si no, se arranca lo que no debe arrancarse. Puede separar las cabritas de las ovejas. La espada corta, pero también separa. Y recuerde, todo tiene que ver con un matrimonio en Apocalipsis. Entonces, tus palabras, para los que somos casados, tus palabras son cortantes, porque sus palabras son importantes. Hay palabras que dividen, hay palabras que separan. Entonces, el Señor quiere que la iglesia, sea unida junto con su Hijo. Ese es el matrimonio que vamos a celebrar, esa boda. Pero las palabras que nosotros profesamos los unos a los otros y nos dañamos en el cuerpo de Cristo, herimos. Entonces tenemos que tener cuidado cómo utilizamos la palabra. ¿Se puede herir, Dunia, a una persona utilizando la palabra? Sí, ¿verdad? Porque una palabra mal utilizada, que no vino del corazón de Dios, y usted saca un versículo fuera de texto para un pretexto, usted puede herir a una persona con decirle esto. Y no solamente hablo de herirla haciéndola sentirse mal y que pobrecita. No. Puede casi que destruir usted a una persona. Porque la espada, ¿usted se la daría a un niño? O sea que no es cualquiera el que puede usar la espada. Porque si es de doble filo, ¿qué quiere decir que es de doble filo? Que corta al entrar y al salir, pero también que es que por los 2 lados es filoso. Entonces usted no le va a dar eso a un niño espiritual. Por eso es importante aprender, profundizar en la palabra, porque si no, los que son niños espirituales utilizan mal esa espada y cortan, y corta al entrar y corta al salir. Entonces el Señor Jesús dice esto: yo conozco tus obras. Diga, el Señor conoce mis obras. Él sabe, aunque yo me esconda debajo de una piedra, Él sabe lo que yo hice ayer, hoy en la mañana. Yo conozco tus obras. ¿Y dónde moras? Y les está diciendo a Pérgamo, yo conozco lo que tú haces, sé dónde vives,
donde está el trono de Satanás. Ahora, no les está dando el sentido del versículo, no es que, ay, yo sé lo que tú estás haciendo, estás en el trono de Satanás. No, no, no. Él está diciendo, yo estoy consciente que en el lugar donde vives es donde adoran a Satanás, no tienes opción. Eres la iglesia de Pérgamo. ¿Y dónde está Pérgamo? Ahí al puro lado del trono de Satanás. Yo sé dónde moras, yo sé dónde vives. El Señor sabe en qué circunstancia estás, sabe en qué escuela estás y qué difícil que es, sabes en qué barrio estás viviendo. Todas las circunstancias Él las conoce. ¿Dónde está el trono de Satanás? Vamos a analizar, ya habíamos visto esa clase y solamente voy a devolverme un poquitito. El nombre de Satanás, así se escribe. Satanás, Satanás. La primera letra, Shin, la segunda, Tet, y la última, Nun, Sofit. En hebreo, la letra Nun, cuando está al final, porque el hebreo se escribe de derecha a izquierda, la que está al final se le pone Sofit. Es diferente de la Nun, que está al principio, se le llama solo Nun. No se lo tienen que aprender, es solo información. Me gusta darles información. Pero este es el hebreo moderno. Pero cuando comenzó el ser humano, ¿verdad?, a escribir esos jeroglíficos que aparecen en las piedras y todo, comenzaron con íconos. Lo que hacemos nosotros hoy en los celulares y todo, siempre han existido. Había una tableta y ahí ponían sus íconos y cada ícono significaba un emoji diferente, ¿ok? Cada letra en el alfabeto hebreo tiene un significado. Pero mire cómo se miran esas letras, un poquito más analizadas, la Shin, la Tet y la Nun Sofit. ¿A qué se les parece esta de al principio? ¿Cómo qué? Sí, una W, pero ¿qué instrumento o qué cosa? Cada una de esas representa una cosa, como unos dientes. ¿Y este? Bueno, una rueda, pero piense como una ventana. La ventana filtra, ¿verdad? Es como una cesta, como una trampa. ¿Y este? ¿A qué se les parece? ¿Parece una serpiente? ¿Parece también un esperma? Porque entonces los dientes significan devorador. Eso es que Satanás quiere decir el que devora, el que trilla, el que arranca. Entonces, el devorador que pone trampa a una simiente, le pone trampa a una generación, le pone trampa a la semilla, al hijo, porque quiere devorarlo. ¿Y cuál es al hijo que quiere devorar? Al Hijo de Dios. Entonces, ese es el propósito de Satanás en su nombre. Por eso es que los judíos eran y son muy cuidadosos en qué nombre le ponen a sus hijos, porque tienen que representar bien en su carácter, bien en todo, ¿ok? Entonces, esto es importante que lo conozcamos porque ahí se ve la estrategia. Él ha venido a matar, a robar y a destruir. Él pone trampa, viene como un trillo a arrancar todo lo que está sembrado. Trata de poner el miedo para que la semilla salga huyendo por temor. Porque él lo que planta es la antítesis de la fe. La antítesis de la fe es el temor. Y con lo que vamos a compartir al final, no es para que tengamos temor. Diga, yo no voy a tener temor de malas noticias. No es para tener temor, sino que la antítesis es la fe. Y con la fe vamos a vencer lo que este quiere hacer. Dice, yo sé que vives ahí, que moras en ese trono de ese devorador, pero retienes mi nombre. ¿Qué es retener? Guardar, mantenerlo, guardarlo. ¿Qué querrá decir retener mi nombre? ¿Quién está hablando? Jesús está hablando. Tú retienes mi nombre, pero el nombre de Él, el nombre del Padre, ahí está representado. Pero ¿qué quiere decir retener el nombre de Dios? Guardarlo. ¿Qué es? Porque no es el nombre. Es que lo está pronunciando mal. No es Jehová, es Yahweh. No es el nombre, no es como usted lo pronuncie. Es el peso que trae el nombre. Es lo que representa ese nombre. La esencia. Sí, a mí no es que me digan Lorena o me lo dicen de mala gana o lo que sea. Yo no dejo de ser Lorena, mi esencia. Es lo que está en el nombre. Tú retienes mi esencia. Dice, tú estás ahí en el pleno lugar donde está el devorador, pero retienes mi esencia. Y eso es importante, que no importa que en situaciones estemos en la pura garra del enemigo, retengamos la esencia del nombre de Dios.
Y vamos a ver, así como vimos el del enemigo, mire a Dios. El nombre de Dios tiene estas letras, Yod, Hei, Vav, Hei. Yod, Hei, Vav, Hei, en este orden. Pero el nombre de Dios a nivel del paleo antiguo, y vea que si en español, Yehue, por de ahí viene Yahweh. Porque en hebreo no existen las vocales, son solo consonantes. Entonces nadie sabe cómo se pronuncia el nombre de Dios. Y con un propósito Dios lo hizo así, porque es la esencia lo que hay que retener, que es la alabanza a su nombre, a su poder y la adoración a aquel que es el creador de todas las cosas. No has negado mi fe, no tu fe, no has negado mi fe, dice el Señor, porque dice que Él nos ha dado una medida de fe. Esa fe no le nació a usted, Dios le dio a usted. La fe de Él es el ingrediente del motor, ese combustible, y nosotros tenemos que activarlo. Sin activarlo, de nada sirve un combustible. Usted puede tener carbón, puede tener gasolina, pero si usted no los enciende, pierde el propósito. La fe necesita ser activada. No has negado, o sea, no has dejado de activar mi fe. Ni aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto. Para terminar la oración allí. Vamos a ver quién era ese Antipas y por qué le dice un testigo fiel. Porque es como que agarraran a alguien de esta iglesia y públicamente lo sacrificaran allá afuera. Porque Antipas lo llevaron al puro trono de Satanás, de Zeus, y lo sacrificaron ahí en una olla hirviendo. Así dice en el original, este es griego, se lee de izquierda a derecha. Antipas ho Martius mou, ho pistos mou. Antipas, ho Martius. Martius es mártir. Antipas, el mártir mío. Ahí fue traducido testigo. Testigo equivale a mártir. Es estar dispuesto a representar al Señor. Eso es un testigo hasta la muerte. Nosotros somos, dice, me seréis mis mártires. Ustedes me serán mis testigos hasta la muerte. Van a llegar días en que se va a poner todo color de hormiga y tenemos que ser fieles. Dice, mártir mío, pistos, viene de pistis, fe, fiel, y el fiel mío, que es fiel a mí. Entonces, así es como él se refiere a este Antipas. Antipas fue un discípulo del apóstol Juan. Juan lo consagró, le dio el ministerio y era el discípulo de Juan en Pérgamos. Por eso le dicen a las personas de Pérgamos, a la iglesia, retuviste mi esencia, aunque a su propio pastor lo crucificaron allá afuera. Retuvieron no la esencia de él, sino la esencia del Señor. Porque dejaron una iglesia sin pastor, sin líder. Porque la gente sabe que haciendo algo en contra del líder, el mismo Señor Jesús lo dijo, que si hacían algo en contra de él, el pueblo se iba a diseminar. Pero esto era una particularidad que la iglesia de Pérgamo es aplaudible. Se queda sin pastor, pero ahí está la iglesia reteniendo el nombre del Señor. Fue muerto entre ustedes donde mora Satanás. En otras palabras, que fue sacrificado allí donde se sacrificaban todos los animales, pero impuros. Los que habla la Biblia, hay animales puros que se sacrificaban al Señor y los animales impuros en el trono de Satanás, en el trono de Zeus, ahí en Pérgamos, se sacrificaban todo tipo de animal impuro, pero ahí en medio de los animales impuros sacrificaron a este obispo, era el obispo de esta iglesia. Y todas estas cosas ustedes las pueden encontrar, las pueden buscar en libros de historia. Hay toda esta investigación la hemos hecho el pastor y yo con anterioridad para hablarles con autoridad, que estos no son nombres ahí que aparecen solo porque aparecen, no, es que es gente que realmente existió, que son circunstancias que sucedieron y otras que van a suceder. Lo emocionante, pero a la vez le da a uno un poquito de miedo, es que las profecías tienden a repetirse. Se cumplen y se repite, porque el tiempo de Dios, recuerda cómo era, es circular. Entonces, lo que pudo haber pasado hace muchos años se va a volver a repetir. Hay ciclos, eso lo vimos cuando vimos al principio lo que era la profecía. Y entonces esto
sucedió, pero tiende otra vez a suceder. Vemos ahí en Isaías 14, ¿ok? ¿Recuerdan cuando vimos el procedimiento de dónde provino Satanás? Todo esto, ¿verdad? Dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero? Ahí no está con mayúscula ni nada, no es que se llama lucero. No, no, no. Todo el mundo piensa que es que, ay, se llama lucero. Ay, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero? No, lo está asemejando a quién. Eso ya lo vimos en una de las clases. Porque dice, caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana. ¿Quién es el lucero de la mañana? Lo vimos. Jesucristo. Jesucristo es el lucero de la mañana, pero mire cómo Satanás estaba a un nivel que él era un hijo de la mañana, ¿ok? Estaba en un nivel muy alto, pero su nombre nunca fue lucero, era como un lucero por la luz que poseía. Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Y ve que habla ahí en pasado, tú que debilitabas a las naciones, pero las sigue debilitando. Eso quiere decir que esto es una profecía circular. Porque llegará el momento en que ya él no va a poder debilitarnos más. Y vamos a hablar en pasado. Tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. ¿Quiénes eran las estrellas de Dios? También lo vimos. ¿Qué pasó, alumnos? Cada vez que usted lea estrellas de Dios, ¿qué son? Hijos de Dios, ¿qué son? Los ángeles. Cada vez ahí donde estaba en medio de los ángeles, los arcángeles y todo ese reino celestial, levantaré mi trono. El propósito de Satanás siempre fue levantar un trono en las alturas. ¿Pero dónde terminó? Dice, levantaré mi trono en el monte del testimonio, yo me voy a sentar. A los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante, esa palabra semejante en el original, seré igual al Altísimo. Esa siempre ha sido la meta de Satanás. ¿Por qué cree que Dios siempre manda en su palabra a quitar los lugares altos? A todos los reyes, los profetas los mandó a eliminar los lugares altos, porque en los lugares altos es donde hacían los altares y donde hacían todos estos tronos a diferentes dioses y daban sacrificios, porque el propósito de Satanás siempre es un lugar alto. ¿Usted no ha visto las pirámides alrededor de todo el mundo? ¿Qué se hacían en esas pirámides? Sacrificios. ¿Y hacia dónde? Siempre Satanás ha tratado de buscar un lugar, asemejarse al Señor. Estos arqueólogos descubrieron, cuando quitaron todos los escombros y todo eso, descubrieron todo el complejo que formaba el altar de Zeus. A esto de aquí se le llama un friso. Un friso a nivel de arte quiere decir como un collage, que es un collage de esculturas. Pero ¿sabe qué es lo que está allí? La guerra de los titanes, la guerra de los dioses contra los gigantes. Es una lucha entre titanes porque todos quieren llegar al trono de Satanás. Es la guerra épica conocida como gigantomaquia. Gigantomaquia es eso, entre los gigantes y entre los titanes o los dioses de ese tiempo. Entonces, estos arqueólogos se llevaron cada parte. Usted sabe lo que es desde Pérgamo, que queda en Turquía, llegaron hasta Berlín y montaron tal cual es el trono de Satanás e hicieron el Museo de Pérgamo, que se finalizó en el año 1889. Mire qué terrible a nivel espiritual para los que somos espirituales. Llevarse el trono que el mismo Dios está diciendo, ese es el trono de Satanás. Y se lo están literalmente llevando a Berlín en el año 1889. ¿Sabe quién nació en ese año? El 20 de abril de 1889 nace Adolfo Hitler. Se llevan el trono allí. Y entonces ya Hitler, cuando tenía 21 años, 30 años, él comienza a hacer sus mitines, así se llamaban sus mitines, sus reuniones, a empezar, ¿verdad?, su nuevo movimiento. Y ese movimiento empieza a tomar forma y tiene una mano derecha él, que es el diseñador gráfico de toda la ciudad escultural, y entre los dos diseñaron una ciudad compleja
que así tal par cual querían reproducir esa ciudad igualita a lo que ahorita les voy a enseñar. Miren aquellos postes de allá y vean lo que está ahí a mano derecha. Ahorita les voy a dar otra. Esa es la entrada principal y de frente, véanlo cómo se ve de frente, y está como un estadio. O sea que la estructura del trono de Zeus en Pérgamos empezaba así, con una gran entrada y finalizaba allá al final con esa estructura que era como un estadio, como un rectángulo. Voy a ponerlo un poquito más de cerca. Ahí se ve, ahí van los soldados, ahí los ponía él de frente. Pero ve la estructura que está en el centro y él junto con ese diseñador diseñaron esta ciudad para Berlín. Vean cada objeto. Este es el trono de Zeus. El arco del triunfo. Es todo a nivel espiritual, tiene mucho. Quiero que lo vean bien, porque miren allá aquel Capitolio de la Luna. Se llama en Berlín. Así se ve de cerca. Vea el rectángulo igualito al de Pérgamos. Si usted lo busca en Google o en libros de historia, le van a poner que ese señor tuvo su visión junto con Hitler, se inspiraron en el trono de Satanás, en el trono de Zeus, en el trono de Pérgamos. Y como lo tenían en Berlín, decidieron reproducirlo en el centro de la ciudad. Y ahí es donde cada vez que están las reuniones de ellos para planear todo lo que se planeó, porque años después fue la Primera Guerra Mundial y luego todo lo que hicieron con los judíos, ¿verdad? El gran holocausto. Esa es la puerta de Brandenburgo, allí en Alemania. Y en esa puerta hay unos jeroglíficos allí, ¿verdad? Unas esculturas y todo de los grandes titanes griegos. Pero abajo usted no se da cuenta de qué es lo que hay aquí abajo, porque esa es una representación del trono de Zeus. ¿Sabe qué son esas baldosas? Amor, ¿usted estuvo en Alemania? ¿Estuvimos ahí? ¿Ven estas baldosas grandes? ¿Sabe qué es eso? Todas las víctimas del holocausto. Está a 200 metros de esa puerta que representa el trono de Satanás. ¿Sabe qué es un holocausto? Viene de una raíz hebrea olam, que quiere decir ser consumido completamente, como una víctima. O sea que todo eso lo tenía bien planeado él. El enemigo lo tenía todo. Y se ha ido repitiendo la historia. Y es posible que se vuelva a repetir, porque ya la historia la vimos. Las profecías de Dios son un círculo. Y estas personas que murieron allí, y muchos que realmente creyendo en el Dios vivo, yo sé que igual a la iglesia de Pérgamo, Dios les envió ese mensaje. Yo sé dónde tú estás, en medio de ese trono de Satanás, pero has retenido mi nombre hasta el final. ¿A qué se les parece eso? Ese es el Capitolio nuestro. ¿En qué cree que se inspiró el que lo hizo? En lo mismo, en el mismo trono de Pérgamo, los dos. Y tiene la misma cúpula del Capitolio que está en Berlín, la tienen allí. Así fue cuando se fundó en 1793. Ve las fechas muy similares, 1789, 1793. Fue como que a nivel espiritual algo en los aires se comenzó a suceder y comenzó a haber réplicas en los lugares altos, en los sitios que iban a ser potencias mundiales. Y eso es lo que el enemigo quiere. Y ese fue el primer Capitolio que hubo, lo han ido remodelando y de todo, pero este se parece todavía más. Cosas contra ti, dice el Señor. Unas pocas cosas, le dice a la iglesia de Pérgamo. Que tienes ahí a los que retienen, diga, dos doctrinas. La doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel y comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación, y luego va a nombrar la otra, que se menciona también en Segunda de Pedro. Vamos a ver qué es esa doctrina, porque hasta el día de hoy está. Y está infiltrada en las iglesias y la gente no se da cuenta. Segunda de Pedro 2:15 dice, han dejado el camino recto, se han extraviado siguiendo el camino de ¿quién? De Balaam. ¿Quién era Balaam? ¿Recuerdan quién era Balaam?
un profeta, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Profetas, recuerden que el profeta es el que lleva la palabra de Dios. ¿Cuántos pastores, cuántos líderes, cuánta gente que supuestamente tiene un ministerio se deja extraviar por el dinero? A él bastó que le pagaran para que hablara mal, para que dijera algo mal en contra del pueblo de Israel. Y conocemos un poquito de la historia. Pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Eso está en 2 Pedro 2:15, pero mire en el libro de Judas 11:11. Hay de ellos, los que están practicando esta doctrina, ¿verdad? Porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Hay gente que por dinero hace lo que sea, no tienen temor de Dios, echan y torturan a los hijos de Dios, los molestan, les ponen una opresión. Son los que están practicando esta doctrina sin saberlo y no son cristianos, gente que no conoce del Señor. Pero esto está en el mundo, ahorita mismo. Hay gente que entrega a otros con tal de tener más dinero. Pero ya sabemos de dónde proviene. Y el Señor nos va a dar la sabiduría para poder tratar, porque Él nos va a dar ahí la respuesta. ¿Cómo tratamos, cómo diseminamos, cómo quitamos, desarraigamos esta doctrina? Que la doctrina de Balaam también hace caer en actos de fornicación espiritual y también física, relaciones interpersonales ilegales, todas esas cosas que se están demostrando hoy en día también en la iglesia. Ese es Balaam, que se vendió por ganancia al enemigo. Mire, el asna, era un asna, ¿verdad? El asna sí vio al ángel de Dios. Y él era un profeta y no lo vio. Y le empezó a pegar al asna. Y el asna se vuelve y le dice, ¿por qué me pegas? Porque el ángel de Dios siempre está para defender a sus hijos. Dice que él dejó tirada el asna y aún así se fue para ir y proferir maldición en contra del pueblo de Dios. Pero dice que cuando él se paró en la colina y vio a todas las familias por grupos, por tiendas en Taliot, en los chopá grandes, cada familia estaba bajo uno de esos. Dice que cuando él ya iba a decir la maldición, dice, oh Señor Dios Todopoderoso, cuán hermosas son tus tiendas. Y comenzó a hablar y todo lo que salía de su boca era bendición para el pueblo de Israel. ¿Sabe que lo que el enemigo trae para maldecirnos, para irritarnos, para entristecernos, para sentirnos que no podemos o que vamos a salir derrotados? Dios está con su ángel enfrente de nosotros. Y quiero decirles que pase lo que pase, sea lo que sea que se venga para CRF, el ángel del Señor está por nosotros. Y aunque el enemigo quiera hacer lo que él quiera hacer, el trono de Dios está todavía más alto que el trono que el enemigo quisiera formar. La doctrina de Balaam se refiere a la enseñanza práctica que promueve idolatría, inmoralidad sexual, seducción espiritual. Todo eso está sucediendo ahorita. Y eso lo aborrece el Señor. Él nos está diciendo a las iglesias en general, eso lo aborrezco yo, aléjense de eso. También tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas. ¿Se acuerda que ya habíamos visto quiénes eran los Nicolaitas? Dice, la que yo aborrezco. Y solo para recordarles, los Nicolaitas eran los líderes. No les importaba comer ofrendas a los ídolos, ni realizar actos que eran evidentemente inmorales. O sea que ahí a escondidas hacen todo lo que Dios prohíbe, pero enfrente del pueblo les ponen cargas. Nicolaita quiere decir, recuerda, Nico y Laites. Son dos raíces, ¿ok? Nico es aniquilar completamente. Tener una mentalidad libertina. Forman jerarquías, pirámides, sobre los laites, sobre los laicos, sobre los creyentes, sobre el pueblo. Entonces son los que aniquilan y oprimen al pueblo.
porque quieren tener victoria sobre ese pueblo, sobre esa congregación. Entonces, cualquier líder espiritual, por más que sepa, por más que tenga supuestamente conocimiento, si pone una sola cosita, es como tener un vaso de agua, usted le echa solo una gota negra, toda el agua ya se contaminó. Y eso es la doctrina de los nicolaitas, una sola gotita que está contaminando toda la palabra del Señor. Por tanto, arrepiéntete, era cambiar de dirección, porque si no, vendré a ti pronto. Hizo facto. No que va a venir en la segunda venida, ¿ok? No, sino que es que Él va a aparecerse a esa iglesia. Pelearé contra ellos. ¿A quiénes? Contra los que practican. ¿Cómo va a pelear? Con la espada de mi boca, con mi palabra. Y yo le pido a Dios, y sé que hay muchos de nosotros que le pedimos al Señor que se levanten verdaderos predicadores de la palabra, no por negocio, no por fama, no por tener la iglesia más grande, porque aquí no se trata de cuál congregación es más grande, si pertenecemos a la iglesia de Cristo. Somos el mismo cuerpo. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Eso lo tomamos para nosotros. Y este es el premio. Al que venciere, recuerda, era escuchar, obedecer, seguir las instrucciones para luego alcanzar una meta. Y cuando lleguemos ahí decimos, hemos vencido. Al que venciere, daré comer del maná escondido. El maná era la comida espiritual que cayó del cielo. Él va a dar más comida a esta casa. No importa lo que el enemigo quiera hacer con nosotros, ni dónde nos quiera poner, donde estemos, el Espíritu de Dios va a estar con nosotros y vamos a comer maná del cielo, comida salida del cielo. Y le daré una piedrita blanca, la piedra, la roca, un simbolismo de que estamos protegidos en el Señor. Él te da una piedrecita blanca. Las acciones tuyas, tus vestiduras lavadas, blancas, representan a esa piedrecita. Y en esa piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Es como cuando el papá le dice un nombre muy cariñoso a su hija y solamente tú te acuerdas cómo te decía tu papi. ¿Y cómo significa para ti cada vez que se te viene a la memoria como te decía tu papá? Así es Dios con nosotros. Nos va a dar esa piedrecita diciendo, tú eres preciado para mí. Tienes un nombre nuevo que significa algo maravilloso para mí. Ese nombre nuevo no tiene nada que ver con el nombre, ni las costumbres, ni todo lo que heredamos nosotros de nuestros padres, porque Él tiene algo maravilloso. Dice que nadie lo conoce, solamente aquel que lo recibe. Padre, yo te doy gracias, Señor. Te doy gracias infinitas en esta noche, Señor, porque sabemos que estamos en medio de demonios, en medio de obra satánica en este lugar, Señor. Y sabemos que ha venido el enemigo en contra de nosotros. Pero Padre, tú nos has enseñado el día de hoy a través de tu palabra, que es poderosa, más potente y cortante que dos filos. Nos has enseñado que estás con nosotros. Que tú tienes, Señor, maná para nosotros, que tienes un lugar de protección para nosotros.